Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Muchos de ustedes me han preguntado de por qué yo me enfoco tanto en la izquierda. ¿Por qué hago tantos episodios de desmantelar las ideas de la izquierda? Lo hago por dos razones principales. Primero, porque creo que son malas ideas que han probado ser destructivas y tenemos la evidencia, tenemos los datos y tenemos la lógica que la podemos utilizar para desmontarlas. Pero segundo, es que yo creo que son ideas que son más subversivas. ¿A qué me refiero? Que pasan desapercibidas, que suenan bonitas de entrada en la superficie, suena como cosas que todos deberíamos desear, pero en práctica no funcionan. Y por eso son tan peligrosas. Por eso se están regando más que nunca en Puerto Rico, especialmente con los jóvenes, porque es que suenan bonitas, porque te están presentando un mundo que es como Disney. ¿Quién no quisiera el mundo que ellos presentan? Pero al partir, ¿verdad?, de unos principios que son inconsistentes e incongruentes, lo que producen es muy lejos de lo que intencionaban producir o lo que ellos decían que intencionaban producir. Y por eso es que le dedico tanto tiempo, porque tenemos que ser un poco más sofisticados en desmantelar esas ideas. Y hoy voy a continuar con eso. El viernes pasado salió una conversación entre la periodista Bianca Groló y Juan Dalmau, como Santa Claus llegó temprano para los fanáticos del Beto Podcast, donde hay una parte de la conversación, especialmente los primeros, 20 minutos, que se enfocan en la parte económica principalmente y en la parte de la Ley 22, el desplazamiento, ¿verdad?, por el cual Bianca Groló se fue viral y salió un video de Bad Bunny. Se enfocan en eso y quiero usar esa oportunidad para identificar los trucos de lenguajes o las fallas lógicas, las fallas de conocimiento económico que están en esa, ¿verdad?, en esa conversación, en ese discurso, que si perseguidas producen cosas muy distintas a las que te dicen que quieren producir con esas ideas. Producen gobiernos más grandes, producen una economía menos dinámica, producen menos oportunidades, menos desarrollo económico, productos más caros, etcétera, etcétera. O sea, continúa estancando la economía, aun cuando te lo presentan como la solución para ayudar a ciertas personas para que se desarrollen y crezca la economía. So que vamos a reaccionar a eso. Si a usted le gusta este contenido, dale like, suscríbase, comente, compártalo. Vamos a empezar por aquí. Estoy empezando por el minuto 5:15. Vamos a ver unos 20 minutos. Lo iré parando en el camino. La conversación está chévere. Lo pueden continuar hasta el final. Después luego hablan de Luma. Hablan de otras áreas que no vamos a estar reaccionando aquí hoy. Me voy a enfocar en esta parte económica solamente, pero los invito a que lo vean. Está en el canal de Bianca Groló, que es Bianca Groló en español. Comenzamos. Más grandes o los temas más grandes que tocamos en el documental Aquí vive gente, y por eso se llama así, es porque tiene que ver con el desplazamiento de las personas. Específicamente, en el documental mostramos casos en el área metropolitana, donde, por ejemplo, está este edificio. El dueño, que tiene ahí inquilinos que llevan 20 y pico de años viviendo en algunos de esos apartamentos, de momento dice, lo voy a vender. Viene un inversionista, lo compra y le da a los inquilinos una carta que dice, tienes 30 días para irte. Y de momento le informan también a esos inquilinos, sí, tú estás pagando $600 ahora, pero vamos a alquilar estas unidades por $2,500, que sabemos que es más de lo que el boricua promedio puede pagar. Entonces, aquí yo veo este problema donde la gente me comenta, bueno, esa es la propiedad privada. El dueño tiene todo su derecho de venderlo y alguien tiene todo su derecho de comprarlo, y al ser el nuevo dueño puede cobrar lo que ellos quieran. Yo le he escuchado a usted decir que usted cree en la propiedad privada. ¿Cómo en un caso como este se puede ambos proteger la propiedad privada y ese derecho, pero también proteger a la gente boricua que está siendo víctima de este desplazamiento? Bueno, bien presentada la pregunta por la periodista aquí, Bianca Groló, en el sentido de que dice, parece haber dos valores en conflictos en esta situación. Por un lado me dice, quieres proteger a estas personas que están siendo desplazadas. De nuevo, yo no usaría el término desplazamiento, no es desplazamiento. El hecho de que tú tienes un contrato y el contrato tiene espacio para que ser cancelado, ¿verdad? El contrato tiene espacio para que aumentan los precios, el contrato establece que existe la posibilidad de esto. En el caso que sucede eso que está establecido en el contrato, pues yo no le llamaría desplazamiento, ¿no? Eso es una cláusula que está en el contrato, pero, ¿verdad?, el lenguaje que ellos usan es desplazamiento. Desplazamiento para mí es un movimiento
forzoso sobre una propiedad que te pertenece a ti. Si tú estás alquilando, estás recibiendo los beneficios de alquilar. ¿Cuáles son unos de los beneficios de alquilar? Que no tienes que comprometerte a largo plazo, que no tienes que estar pagando una hipoteca, que tú puedes, si no te gusta el lugar, te paras y te mudas, ¿verdad? Te haces tus maletas y te vas. Tú estás recibiendo un beneficio al estar alquilando, pero esos beneficios vienen con un costo. ¿Cuál es el costo? Que no es tuya la propiedad, y en el momento que el contrato, ¿verdad?, permita, tú vas, ¿verdad? No necesariamente te tienen que renovar el contrato y te pueden sacar. Esa es la definición de alquilar una propiedad que no te pertenece, y por ende no puedes pretender que te mantengan. So que ya de entrada ahí yo diría, están usando la palabra desplazamiento para provocar una emoción. ¿Verdad? Es una palabra que no es correcta utilizarla en estas situaciones. Pero aún así la pregunta es válida, de que hay dos valores que están en conflicto. Usted dice que usted cree en la propiedad privada y en el libre mercado. ¿Qué pasa en esta situación? Vamos a ver cómo contesta. Bueno, una cosa es la defensa de la propiedad privada. El fenómeno que tú describes, que yo lo visité y lo vi, por ejemplo, en Puerta de Tierra, al lado del Fanasterio y esa zona. Y también ha ocurrido en lugares como Quebradilla, en donde compran un edificio, un condominio, los desahucian, y luego las personas desahuciadas no tienen el dinero para poder pagar la renta. Eso ha sido producto... Pero es como dicen, los desahucian, los sacan ilegalmente. No. O sea, eso es parte del acuerdo. Que existe esa posibilidad, ¿verdad? Y parte del beneficio de alquilar es que tú no te tienes que comprometer a largo plazo, ¿verdad? Y pues está bien, pero igual la otra persona no se tiene que comprometer contigo a largo plazo. Si tú quieres hacer un contrato de alquiler de 20 años, pues hagan el contrato de esa manera. Pero no puedes pretender que esa propiedad de repente es como si fuese tuya por el hecho de que la vives alquilada por mucho tiempo. De un modelo contributivo que es la Ley 22. La Ley 22 no crea igualdad de oportunidad de condiciones para que haya un balance entre obtención de propiedad y cómo la vas a alquilar. Estas son personas que compran propiedades en Puerto Rico, son personas que tienen poder adquisitivo. Al comprar una propiedad en Puerto Rico, son extranjeros, es el criterio. Segundo, al comprar la propiedad no tienen que pagar contribuciones ni en Puerto Rico ni a nivel federal. Y entonces lo que hacen es que adquieren la propiedad, tienen beneficios contributivos, no pagan, no tienen un criterio para crear empleo ni inyectar a la economía. Y entonces lo que hacen es crear una burbuja de renta, ¿verdad?, más alta, o de lo que es adquisición de propiedad si tú quieres comprar un apartamento. Ok. Aquí 1000 palabras, qué sé yo, que dando vueltas. Sí pagan contribuciones. Sale ahora la entrevista, entra en eso. O que entremos cuando ellos entren. Pero quiero que noten algo bien curioso aquí. Bien curioso aquí. Ella preguntó sobre el desplazamiento. Él rápido entró sobre la ley 22, que es la ley esta que le establece a inversionistas de afuera que si se establecen en Puerto Rico no tienen que pagar ciertas contribuciones. Tienen que pagar otras, la mayoría de las contribuciones no tienen que pagar ciertas contribuciones que son de ganancias de capital. Ok, rápido entra en eso. Y es bien curioso porque en Puerto Rico este fenómeno del desplazamiento, como ellos lo definen, que es que personas adquieren propiedades y quieren transformar el uso que se le está dando a esa propiedad, ya sea renovarla para alquilarla a un mercado más premium, más caro, o cambiarle el uso, ¿verdad?, y convertirla en otra cosa. Eso sucedía antes de la Ley 22 por puertorriqueños con puertorriqueños, sucede durante la Ley 22 por personas que no son de la Ley 22 y sucederá luego, ¿verdad?, que pase la Ley 22 y la derrogan o whatever, porque es un fenómeno del mercado. Son personas que tienen propiedad, que venden sus propiedades y el nuevo dueño quiere hacer algo distinto con la propiedad. Eso pasa, tanto lo pueden estar haciendo estos inversionistas que se benefician de la Ley 22, como inversionistas que no se benefician de la Ley 22, que quizás se benefician de otros incentivos. Estoy seguro que hay médicos o que tienen incentivos, ¿verdad?, de el decreto de pagar bajas contribuciones por ser médico. O hay otros inversionistas que tienen otros de los miles de incentivos que existen en Puerto Rico, que también compran propiedades y sacan a los inquilinos o les dicen, este es el precio y si no lo puedes pagar, pues te tienes que ir en 30 días. Estoy seguro que sucede. Pero eso no los hablan porque yo creo, y aquí uno lo puede notar, a ellos no les importan el desplazado per se. Ellos usan el desplazado para hacer un argumento de algo que no les gusta.
Pero a ellos no les molesta el desplazado. A ellos parece que les molesta quién desplaza. Porque son americanos que vienen para acá, les molesta que estén haciendo eso. Y eso para mí es una política de identidad. De decir, no. Si este es quien lo está haciendo, me molesta. Si lo hace otro puertorriqueño, pues no me molesta tanto. O sea que ellos, lo que me deja saber es, no le importa per se el desplazado. Lo que le importa es este concepto de que vengan inversionistas de otras partes, ¿verdad?, a invertir en Puerto Rico. Y el primer acto que ellos vean que uno le pudiese sacar punta mediática, porque es una noticia catchy, ¿verdad? Mira, que es de los opresores y los oprimidos, ellos contra nosotros, y le puedo sacar punta, yo voy a coger eso y lo voy a utilizar. ¿Okay? Pero no es que sea que le molesta ese acto per se, porque si le molestara ese acto per se, lo estuviese criticando antes de que existiera la ley 22, lo estuviese criticando cuando lo hacen médicos o inversionistas puertorriqueños o whatever, ¿verdad?, las otras personas que estoy seguro que hacen esta práctica. Esto no es único, no es un acto único de estas personas. Y no me puedes decir que no, es que me molesta que lo hagan personas que están incentivadas, porque hay miles de puertorriqueños que están incentivados. Los médicos están incentivados, otros inversionistas, hay un incentivo que es de inversionistas puertorriqueños, que se llaman los fondos de capital, que es básicamente como una ley 22 para puertorriqueños, tiene otros criterios. Estoy seguro que hay fondos que invierten en bienes raíces y hacen cosas similares. Y yo no estoy en contra de eso. Para mí es el derecho de propiedad poder hacer eso. Pero si a ti te molesta cuando lo hacen unos, sé consistente que te moleste cuando lo hacen otros. Cuando lo hacen todos. Porque si no, me estás dando una señal de que lo que te molesta es otra cosa y estás utilizando esto para sacar punta y para crear esta filosofía que es bien de izquierda, de dividirnos por clases sociales o de dividirnos por cuestiones raciales, cuestiones étnicas de ellos contra nosotros, ¿verdad? Que las reglas apliquen, ¿verdad? Mis estándares morales apliquen distintos, dependiendo quién tú eres. La justicia es un elemento de quién tú eres, tu identidad, no del acto. No importa el acto, yo no te estoy juzgando por el acto, yo te estoy juzgando porque tú hiciste este acto y tú me caes mal. Eso lo que ha creado es un desplazamiento. Y esa es una consecuencia social. Yo creo en la eliminación de la ley 22. Del mismo modo, hay otra, ¿verdad?, legislación que tiene que ver con alquileres a corto plazo. Estas personas compran propiedades, la utilizan para alquiler de corto plazo, eso les genera unos ingresos, tienen el beneficio contributivo y por lo tanto, afuera los que vivían en esas comunidades. El impacto social ha sido terrible. Hay que regular esos alquileres a corto plazo de manera tal que no se preste para que tú desmanteles comunidades. Una cosa es que tú tengas 2 apartamentos, 3 apartamentos o propiedades que tú quieras alquilar a corto plazo. Eres una empresaria puertorriqueña, pues tú quieres tener unos ingresos de tu familia. Eso es una cosa. Otra cosa es lo que ha estado ocurriendo con especuladores, principalmente extranjeros, de propiedades en Puerto Rico. Y lo están haciendo en lugares donde comunidades pobres no tienen oportunidad de tener acceso y por lo tanto son desplazadas, porque luego vienen los restaurantes y las tiendas que se van colocando para encarecer costos, ya que son los que pueden pagar los que compraron el apartamento, alquilan el apartamento a $2,500. O sea que si tú tienes una propiedad, ellos son los que te van a decir a ti a quién tú se la puedes vender. O a qué precio quizás se la puedes vender. ¿Okay? Ve pensando en las implicaciones. ¿Verdad? Le está hablando aquí. Él está hablando de la moralidad, ¿verdad? Lo que suena bonito y eso, ponlo en práctica. Él dijo, si tienes pocas propiedades, está bien. Se puede, pues si tienes 3 y eres puertorriqueño. Pero después vienen los especuladores que no, ¿verdad? Deja de ser especulación si la estás renovando y se la estás alquilando a alguien, ¿verdad? No sé qué significa especuladores. Pensaba que especuladores es que la compro y no hago nada y la dejo ahí especulando a ver si pasa algo algún día. No que la renuevo y la alquilo, ¿verdad? Y le doy un uso. Pero vienen estos especuladores y si tú eres un dueño de una propiedad y quieres salir de ella y te hacen una oferta, bueno, pues si Juan Dalmau dice que él es un especulador, el que te la quiere comprar, pues no se la vas a poder vender. Tienes que llamarlos a ellos a ver a quién tú se la puedes vender, ¿verdad? Y a qué precio. O sea, que si tú eres un dueño de una propiedad, ya sabes. Eso es lo que significa en práctica. En práctica. Y entonces, pues ya la comunidad no puede continuar ahí. Yo no creo en eso. Y por lo tanto, creo en eliminar ley 22, eliminar ese tipo de leyes que lo que ha creado es esa desigualdad, porque tiene un impacto social. Creo además que hay que evaluar cómo
según los lugares, en términos regionales, se puede establecer una tasa de precios de lo que tú puedes alquilar hasta unos topes. Se hacen otras jurisdicciones para mantener unos precios que sean accesibles. No es que vas a tener la obligación de que este es el único precio, pero se hacen unas tasaciones con respecto a cuánto tú puedes alquilar en dónde, para que no ocurra ese impacto social. Digo, a él dijo, no es que te vamos a obligar. Bueno, si no me obligas, nadie te va a hacer caso. O si no me obligas, pero me obligas, porque si no me pones otras penalidades por otro lado, o no me das el permiso, pues casi como obligarme. Lo que le está diciendo es control de precio, básicamente. Te está diciendo cuánto tú puedes cobrar por tu propiedad, ya sea para venderla, ya sea para alquilarla. Y que va a variar dependiendo de dónde tú estés. Y que eso no va a tener ninguna consecuencia. O sea que si tú quieres alquilarle tu propiedad a un precio y hay alguien dispuesto a pagarlo, de nuevo, hay alguien dispuesto a pagarlo, esa persona no lo puede pagar porque Juan Dalmau no quiere que eso suceda. ¿Okay? O sea que tú tienes múltiples personas que quieren alquilar tu propiedad y hay una guerra de precios entre ellos, a ver, ¿verdad? A quién tú se la das. No puede ser por precio que tú determines a quién se la das. Tú tienes que, no sé cómo lo harás, no sé cómo tú determinas. Yo creo que lo que pasaría es que si tú tienes una propiedad y hay 3 personas que la quieren alquilar, pero el precio tiene que ser fijo, ¿verdad? No puede subir el precio porque ya estás en el tope. Según Juan Dalmau estableció, ya estás en el tope. ¿Cómo tú escoges entre esos 3? Bueno, posiblemente vas a escoger el que te dé un depósito más alto. O sea que también ahí afectarías a los que él dice que no va a afectar. Pides un depósito más alto, un prepago más alto, o quien está dispuesto a alquilarlo por periodos más largos. Y después va a ver eso, ¿verdad? Va a crear las diferencias que a él no le gusta, porque no le gusta la desigualdad. Pues entonces ahí van a decir, no, pues el contrato tiene que ser esta forma, no pueden ser tan largos, qué sé yo. Entonces tú vas a buscar otra forma. Bueno, pues vas a decir, bueno, pues ya que tú no te puedo dar un contrato distinto, ni un precio distinto, ni un depósito distinto, ni un prepago distinto, pues tú me vas a pagar por debajo de la mesa. Porque tengo que escoger entre los tres. Como una lotería, o cómo cerrar los ojos y escoger entre los 3, es un sistema más justo que dárselo a quien esté dispuesto a dar más a cambio. Más a cambio de lo que yo, como dueño de la propiedad, valoro. Muchas veces va a ser dinero, porque así es que nosotros intercambiamos valor con extraños. Pero puede que sea otra cosa. Puede que otra persona esté, qué sé yo, mira, te ayudo en los podcasts, qué sé yo, pues dale. Según lo que yo valoro, yo lo alquilo. Pero Juan Dalmau no. Juan Dalmau dice, no, según lo que él valora, tú lo alquilas. Tú escoges a quién se lo da, a quién le das la propiedad y que no va a tener consecuencias. Y esto va a variar por áreas, ¿verdad? Y cómo tú delimitas las áreas. ¿Y qué pasa en los pueblitos que están al lado donde termina una área y empieza la otra? Van a subir súper bien, van a estar brutales, porque entonces eso es un loophole. Estoy aquí, puedo cobrar caro, ¿verdad? Y me puedo diferenciar de estos que están acá, o puedo estar acá, cobro barato y al final, ¿y quién decide las líneas? ¿Y quién está calculando cuánto es que Pónganlo en práctica. Estas ideas que suenan bonitas, nada más piensen cómo se ponen en práctica. Y piensen cómo violan los derechos de propiedad de las personas. De tú decidir qué tú haces con tu propiedad. A quién se la alquilas. A qué precios. Aun cuando hay personas dispuestas a pagarla, no puedes hacerlo. Porque ellos no quieren. Eso no te afecta a tu derecho a tener tu propiedad privada. Pero, por ejemplo, yo tengo mi casa. Y mi casa, la tiene el banco. Se la debo al banco. Pero es mi propiedad. Yo no puedo prenderla en fuego. Puedes. Asumo que es ilegal prender tu casa en fuego. No sé. No debes prenderla en fuego. ¿Por qué? Él dice, yo tengo mi propiedad privada, pero estoy limitado. Estoy limitado porque yo quisiera prenderla en fuego y no puedo prenderla en fuego. No me deja, el gobierno no me deja prenderla en fuego. Bueno, ok. Digamos que eso es un acto racional, prender tu casa en fuego. La razón por la cual no puedes es porque pones ¿qué? En riesgo la seguridad y la propiedad privada de terceros. O sea que el Estado está decidiendo, yo voy a intervenir en esa situación. ¿Por qué? Porque tengo que defender la seguridad y la propiedad privada de tus vecinos. Por eso es que no la puedes prender en fuego. Si tú pudieses, tú pudieses demolerla, ¿verdad? Tú pudieses sacar un permiso y demolerla.
que fuese el mismo efecto que prenderla en fuego, pudiese hacerlo. ¿Por qué? Porque no pone en riesgo a los vecinos. O sea que su misma lógica está estableciendo, sí, las intervenciones son para proteger la propiedad privada, no para decirte la que puedes y que no puedes. No puedes cuando pones en riesgo la propiedad privada de terceros. Porque eso tiene la consecuencia de amenazar el resto de la comunidad que me rodea. Yo no puedo convertir mi casa, que es propiedad privada, en una barra. Porque afecto, si no es un área comercial, de cómo opera la comunidad. Sí, o sea, claro, que hay unas limitaciones al uso también. Ajá, pero ellos no estaban... las críticas que ellos estaban diciendo, la persona compró el edificio y la está alquilando. Lo único que subió el precio, ¿verdad? O si la va a convertir en negocio y le dieron el permiso para hacerlo, lo hace. Es decisión de ellos, es su propiedad privada. Lo que tú no puedes decir, es muy distinto tú decir, no puedes hacer ciertas actividades, versus tú decir, no puedes no renovarle los contratos a los inquilinos. Tú estás obligado a que estos sean tus inquilinos a este precio. Eso es distinto. Porque una cosa es que tú me digas, no puedes hacer algo con tu propiedad. Y otra cosa muy distinta es que me digas, tienes que hacer esto con tu propiedad. Cuando tú me dices a mí, no puedes desahuciar, y desahuciar no es la palabra, no puedes no renovarle los contratos a estos inquilinos, no puedes subirles el precio, ya eso es distinto. Ya tú me estás obligando a hacer algo. Ya tú me estás diciendo, tienes que mantener esos inquilinos y tienes que cobrarle este precio. Es muy distinto. Bien de la propiedad privada existentes actualmente que se pueden evaluar para que se puedan también manejar el tema del alquiler y el precio de las propiedades. Sí, que eso lo vemos, que hay límites. No significa que propiedad privada puedes hacer lo que quieras con ella. De hecho, en el plan de gobierno de... Pero ¿cuáles son los límites? ¿A base de qué son los límites? Esa es la pregunta que se tienen que hacer siempre. ¿Okay? Límites. Claro, la propiedad privada por definición crea límites. Aquí empieza la mía, ahí empieza la tuya. ¿Verdad? Esta propiedad intelectual es mía, no es tuya. Por definición, la propiedad privada establece límites. ¿Okay? Los límites que ellos están hablando de que cómo tú puedes utilizar tu propiedad privada es una pregunta filosófica. Y es decir, ¿cuándo debe entrar el gobierno a decirte qué, cómo, cuándo, cuánto, con quién tú puedes hacer con tu propiedad privada? La respuesta va a variar dependiendo de la ideología. Si tú eres capitalista, si tú eres de libre mercado, si tú crees en la propiedad privada, tú lo que dices es siempre y cuando no le haga daño a la propiedad privada de un tercero, ya sea su persona, seguridad física o la seguridad de su propiedad privada. Ya ellos están diciendo, no, el límite no es solamente eso. El límite es si están pasando cosas que a mí no me gustan, que yo no comparto ese fenómeno, que el resultado no va acorde como yo creo que debe ser la sociedad, ¿verdad? No es que tú estás haciendo algo que esté violando la propiedad privada de nadie, pero aún así no me gusta lo que está sucediendo ahí. Y como no me gusta lo que está sucediendo ahí, yo voy a intervenir y yo te voy a poner límites. O sea que la pregunta más importante aquí es, ¿qué limita la propiedad privada? ¿La propiedad privada de un tercero o los deseos de Juan Dalmau? O los deseos de estas personas que son los ingenieros de la sociedad y dicen, la sociedad se tiene que ver de esta manera. Y cuando cuando el libre mercado produce resultados que a mí no me gustan porque no se ven como yo quiero que se vea la sociedad, en niveles de desigualdad, en niveles de quiénes están ganando y quiénes están perdiendo en el mercado, pues entonces yo tengo la moral, el deber moral de intervenir y tengo legitimidad para hacerlo. Y yo puedo meterme y decirte, no, tú no puedes alquilar la propiedad de esa manera porque a mí no me gusta. Pero espérate, yo no estoy violando ningún contrato, yo no estoy violando ninguna propiedad privada de un tercero, yo no estoy poniendo en riesgo la seguridad de nadie con mi actividad. ¿Por qué entonces tú dices que es, ¿verdad?, que lo que está sucediendo ahí es suficiente evidencia para tú, ¿verdad?, hacerte el Superman y aquí venir a decirme a mí que no, que mi propiedad privada hay que limitarla en ese aspecto? Pues entonces no crees en la propiedad privada. Entonces tu factor de decisión no es un tema de protección de propiedad privada. Es un tema de que no, la sociedad no está como a mí me gusta y entonces yo tengo todo el derecho legítimo
para intervenir y provocar, empujarla, diseñarla, hacer ingeniero para que vaya en la dirección en la que yo quiera. Imponerte a ti lo que yo creo que es bien. Imponerte mis valores. Tanto los que se pasan gritando, no, separación de iglesia y Estado, separación de qué sé yo qué. Bueno, no es separación de iglesia, es que no es una iglesia organizada, pero es una imposición de valores. Juan Dalmau te está diciendo, no me gusta. Yo considero que eso es feo, eso es malo. Y como es malo, aunque no esté pasando nada de nuevo, que se estén violando derechos de propiedad privada, libertad de expresión, derechos de religión, ninguno de los derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos, no se está violando nada. No me gusta. Y como no me gusta, yo voy a violar tu derecho de propiedad. Eso es lo que está sucediendo ahí. Patria Nueva, una de las cosas que vi es que a raíz de un estudio que ustedes proponen sobre las propiedades y la vivienda en Puerto Rico, está la opción de condicionar los aumentos a la renta basado en la inflación o en las mejoras que se le haga a esa vivienda. Mi pregunta sería, en un caso como este, que ustedes dicen que sería producto de ese estudio y ese análisis, ¿cómo se pudiera fiscalizar eso en Puerto Rico? Bueno, primero con métricas de cumplimiento. Y primero, no lo quiero hacer, es lo que debiste haber dicho, si crees en el libre mercado. Primero, no, eso está... No. O sea, que ellos están diciendo a quién tú le puedes alquilar, en dónde, por cuánto. Y ellos te van a decir todo esto. Pero yo creo, pero él cree en la propiedad privada. No, claro. Se empieza a diluir lo que significa propiedad privada si yo no la puedo manejar, si yo no la puedo administrar. ¿Verdad? Si básicamente es mía, pero todo lo que yo puedo hacer me lo envía Juan Dalmau por email. Beto, esto es el precio de este mes, se lo tienes que alquilar a esta persona, hasta aquí, tienes que pintar la pared amarilla. Bueno, ¿qué es lo que es mío? Parte de que sea mío es que yo pueda gestionarlo. Y parte de gestionar es desarrollar estrategias de precio, de mercadeo, de a quién, ¿verdad? De cómo invierto en mi propiedad, etcétera, etcétera. Mientras más me limite, por más que diga título de propiedad Beto, deja de, ¿verdad? De facto, en la práctica, deja de ser mía. Y supervisión adecuada. Creo además que la fiscalización en Puerto Rico no funciona porque los criterios de reclutar quienes participan en muchos casos de estas agencias o entidades que son reguladoras, el criterio de reclutamiento es la lealtad al partido político que está en el gobierno. Nosotros tenemos que tener un criterio de mérito al momento de reclutar personas de acuerdo a la disciplina que van a ejecutar. Experiencia, conocimiento, lo que tiene que ver con la evaluación de sus pares según su disciplina. Y creo que de establecerse un ente o como parte de un ente existente, un mecanismo de fiscalización para esto, tiene que haber personas que tengan conocimiento en economía, tiene que haber personas que tengan conocimiento de lo que es el sistema económico de propiedad inmueble, lo que tiene que ver también con personas que sean abogados expertos en lo que son manejos de propiedades, alquileres, ventas, de forma tal que haya expertos que conozcan cómo se puede hacer esa calibración de acuerdo a las tasaciones que se hagan en regiones. Bienvenidos a la dictadura de los expertos. Son expertos que te van a estar guiando cómo es que tú debes utilizar tu propiedad privada. Y eso empezará con la vivienda y luego se moverá a otras. Porque es la misma. Si esta conversación surge de estos momentos desagradables o estos momentos que son a simple vista no agradables, porque la realidad es que nadie quiere que llevas viviendo en un lugar alquiler y que te saquen. Eso no es deseable. Pero si surge, ¿verdad? Si toda esta idea y toda esta práctica económica de controlar a quién, cuándo, cuánto, por cuánto, cómo, bla, 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 todo eso surge de esos momentos indeseables de que ciertos individuos han vivido, esos hay ilimitados. Eso hay en todos lados. En todas las industrias existen momentos como ese, situaciones, circunstancias como este. No es parte del capitalismo, no es parte de ningún sistema económico, es parte de la experiencia humana. Existe en todos lados. Bueno, es cuestión de traérselo aquí a la dictadura de expertos y surgirán nuevos expertos y nuevas formas y nuevas regulaciones y nuevos controles en esas otras industrias para decirte a ti cómo manejar tu propiedad privada. Mire qué fácil fue de varios ejemplos donde personas que estaban alquiladas se le dijeron, mira, se acaba el contrato o no te lo voy a renovar o tienes que ir porque hubo una venta de una propiedad, ¿verdad? Y te están subiendo el precio y si no lo puedes pagar, pues te tienes que ir.
Qué fácil, ejemplos como esos, no son ejemplos raros, no son cosas locas. Ejemplos como esos, de ahí fueron la raíz para que surgiera todo este andamiaje que él está mencionando de control de a quién le vendes la propiedad, control de precios, que está controlado por un grupo de expertos, unas juntas de expertos que están diciendo en qué tú tienes que invertir en tu propiedad y en cuánto la puedes alquilar y a quién y cuándo y cómo y los contratos. ¿Verdad? Qué fácil de eso. Ahora imagínate que si tú encuentras muchos de esos ejemplos por todas partes de la economía que existen en abundancia y siempre existirán, pues entonces tú puedes extrapolar y decir lo que está pasando en inmobiliarios, en alquileres, en vivienda, va a pasar en todos lados. Porque él no ha presentado, o su lógica no ha presentado, no es solo él, es todo el mundo que piensa así, no han presentado cuáles son los límites. ¿En qué momento yo decido no? Eso indeseable, ese momento, esa circunstancia, no me toca a mí resolverla con un invento de una agencia o expertos o controles. Él no ha presentado ese principio, ¿verdad? ¿Cuál es el factor limitante? Yo te presenté ahorita cuál es el factor limitante del mercado cuando le haces daño a un tercero, a la propiedad, de una transacción no voluntaria. Lo impones un costo a un tercero sobre una propiedad que no te pertenecía a ti. O sea que nosotros presentamos factores que limitan dónde empiezan las responsabilidades de uno y terminan las de otro. Ellos no. Es ilimitado, ¿verdad? O sea, por eso es importante definir los límites. Y sé que se puede convertir bastante filosófico y teórico, pero estoy tratando de llevarlo de lo teoría a lo específico y hacer ese baile, pero tienen que entender los principios. Los principios no pueden ser, pasó algo que a mí no me gusta, voy a meterme a controlarlo. No. ¿Qué fue lo que no te gustó? Fueron dos adultos que llegaron a unos acuerdos voluntarios y se operó bajo las reglas establecidas dentro de los acuerdos. Y una persona quizás ganó más que otra, pero fue todo dentro del acuerdo. ¿Verdad? No. ¿Por qué entonces tú te metes? ¿Qué te hace meterte? Usted mencionó la Ley 22. En el documental mostramos la relación que tiene la Ley 22 con el desplazamiento. Específicamente en Puerta de Tierra vimos que personas que se benefician de esta ley habían comprado 28 propiedades, una sola persona había comprado 15. Entonces ahí entra lo que hablamos del acaparamiento de estas propiedades con este propósito de sacarle un lucro, ¿no? Sin embargo, nuevamente... Dime qué inversionista, grande, pequeño, puertorriqueño o americano, invierte sin querer sacarle un lucro. Todo el mundo está operando para sacarle un lucro. La mayoría lucro financiero, pero si no, pues lucro de otras maneras. Las sin fines de lucro, que es sin lucro, le buscan otro tipo de lucro. Estatus social, ¿verdad? Reciben fondos, o sea, se pagan sus salarios avante, quizás no es el retorno al capital. Buscan standing, buscan ir a las galas, buscan acceso a los medios, acceso a políticos. O sea, el lucro es las personas persiguiendo que las transacciones le dé un saldo positivo, le saque algo, y la mayoría de las veces algo económico, financiero. ¿Qué representa el lucro? Bueno, el lucro en el libre mercado significa, ¿qué significa? Significa que yo le di más valor a mis clientes del que le costé a mis suplidores o del que utilicé de mis suplidores. O sea, les añadí más valor a la sociedad de lo que utilicé para dar ese valor. Si yo me hago rico vendiendo sándwiches, es que tuve una ganancia neta. Ese es el lucro. ¿Y cuál fue el lucro? Bueno, que los clientes pagaron un sándwich que valoraban a $10 y los costos para hacer ese sándwich, los recursos que utilicé de la sociedad para hacer ese sándwich fueron $7. Y mi ganancia fueron $3. Porque es que yo fui hábil, yo fui capaz de crear un producto con $7, ¿verdad? Con $7 de insumo, de los costos, de los recursos, y producir algo que la gente valora en 10 y tuve ganancia. Eso es bueno. Eso no es malo. Eso es bueno. Peor fuese que produzco unos productos y servicios que la gente los valora en 5, pero me cuesta 7. Porque eso quiere decir que estoy utilizando más recursos de la sociedad para crear un producto que la gente no valora tanto como los recursos que estoy utilizando. El lucro no es malo. El lucro es bueno. El lucro es bueno. Obviamente, siempre y cuando respetes
que respetes que los derechos individuales de los terceros. Que no estés usando esclavos para lucrarte. Bueno, pues usar esclavos significa violar el derecho individual de esas personas. ¿Ok? O sea, que tú respetas los derechos individuales de las personas, tú respetas los derechos de la propiedad de las personas. Y si en ese sistema tú produces lucro, tú convertiste recursos que eran un poco valiosos en súper valiosos. Al combinarlos y al crear la tecnología, tu innovación, el producto que tú estés creando. Cada vez que toco este tema de la Ley 22, la gente trae el argumento de que el propósito de esa ley es traer gente a Puerto Rico con dinero que hace mucha falta. Y de hecho, en el caso de Puerta de Tierra me han dicho que desplazamiento. Si ahí lo que hay es un montón de edificios abandonados. Para poder ponerlos en condición, tú tienes que traer gente que tenga el dinero, que pueda invertir en revitalizar esos edificios para que entonces estén disponibles. Bueno, a eso yo respondo lo siguiente. Primero, lo que personas pueden considerar edificios abandonados, si algunos están en manos del gobierno y los abandonaron, son parte de una comunidad. La prioridad no puede ser que vengan personas. Los edificios abandonados ahora son parte de como que el diseño de la comunidad, la marca. El Instituto de Cultura ahora va a estar protegiendo los edificios abandonados, porque pues, para que no, ¿verdad? Para que no le quite el aura de un pueblo, ¿verdad? De un pueblo, un casco urbano abandonado, ¿verdad? Porque son parte del carácter de la comunidad es el edificio abandonado. Personas de afuera adquieran esos edificios, los revitalizan. Los adquieran comprándoselos a alguien. De nuevo, no son piratas, no son colonizadores. Son personas que están adquiriendo propiedades que otra persona voluntariamente decidió vendérsela. Alguien, si había un edificio abandonado que le pertenecía a alguien, pues ese alguien tenía un recurso que estaba perdiendo dinero y perdiendo oportunidades ahí. Quizás esa persona no tenía la forma de renovarlo, restaurarlo, por las razones que sean. No quería hacerlo, es un tostón, no quería tomar el riesgo, whatever. Entonces viene alguien y dice, yo lo compro, yo tomo el riesgo, yo hago la inversión. No, porque eso... No, porque no puedes, porque... Pues, entonces, ¿dónde van a jugar escondite los muchachos? Y de paso, le aumento los precios de tal forma que tiene el impacto de desintegrar esa comunidad. Dos cosas, ¿verdad? Distintas. Tú no puedes aumentar los precios a Whippity. Tú aumentas los precios porque hay clientes que estén dispuestos a pagarlo. De nuevo, el derecho a la propiedad y el derecho de la persona, del comprador, a participar en un mercado. Si yo estoy dispuesto a pagar algo, ¿por qué tú me impides a mí que yo pague ese algo? Esto no sucede en un vacío, en magia, de que pues, ellos adquieren, se las quitan a alguien y suben los precios. Suben los precios siempre y cuando haya alguien que los pague. Y si no hay alguien que los pague, los van a tener que bajar para atrás. Y si hay alguien que los paga, pues es una transacción entre personas voluntarias que tienen todo su derecho a comprar y adquirir, a comprar y, ¿verdad? Y vender propiedades. Si una persona quiere venir, revitalizar e integrarse a la comunidad, es distinto. La ley 22, en cambio, ¿verdad? Estoy hablando de personas que en Puerto Rico quieren comprar un edificio, quieren mejorarlo, lo que fuera. Ok, ¿ves? Ahora, ¿viste ahí? ¿Escucharon esa? Mira aquí. E integrarse a la comunidad. Paso, le aumento los precios de tal forma que tiene el impacto de desintegrar esa comunidad. Escuchen ahora. Dos cosas, ¿verdad? Distintas. Si una persona quiere venir, revitalizar e integrarse a la comunidad, es distinto. O sea, si tú quieres comprarlo e integrarte a la comunidad, y me imagino que habrá una junta de las juntas de expertos de Juan Dalmau que van a definir qué es integrarse a la comunidad y te dan un sello de persona integrada en la comunidad. Entonces ahí, únicamente ahí, puedes entonces adquirir la propiedad y mantener tu propiedad. ¿Okay? Porque si ellos no te dan el sello de que persona integrada, pues no te aplica ese derecho de tú comprar propiedades. No se puede. ¿Verdad? La ley 22, en cambio, ¿verdad? Estoy hablando de personas que en Puerto Rico quieren comprar un edificio, quieren mejorarlo, lo que fuera. La ley 22 tiene un costo para nosotros. Como tantas otras cosas, es lo que se llama el gasto tributario. En la medida que tú no le estás cobrando contribuciones a un sector que podría aportar a la sociedad económicamente y fiscalmente, en esa medida
Nos cuesta a nosotros porque no se le cobra contribuciones, pero a ti te cobran contribuciones y a mí me cobran contribuciones y a ti también. Y por lo tanto, si yo voy a adquirir una propiedad, yo tengo que pagar todos los criterios contributivos. Si viene un extranjero no tiene que pagarlo. Y sin embargo, quien deja de recibir ese dinero es el gobierno de Puerto Rico, que somos nosotros. Vas a entrar en los números ahora. Okay, no me voy a desesperar todavía con lo de los números. Y saquen sus calculadoras. Vamos a jugar con números un rato. Pero siguen repitiendo que no pagan contribuciones. Pagan contribuciones. Vamos a verlo ahora. Hay muchísimos puertorriqueños que no pagan contribuciones. O sea, él está hablando como que si aquí todo el mundo paga contribuciones. Muchísimos de puertorriqueños que no pagan contribuciones. Tanto porque pues o no participan legalmente, ¿verdad? En el mercado laboral, o porque también están incentivados aquí y por todos lados. Okay, so que esta noción de que aquí estamos todos pagando contribuciones súper altas y ellos no están pagando contribuciones es falsa. Sí es cierto que aquí las personas que pagan contribuciones, especialmente los empleados que se ganan altos salarios, pagan contribuciones bien altas, ¿verdad? Y sería ideal que no fuese así, pero lo ideal no es que todo el mundo pague como ellos, lo ideal es que todos paguemos poquitos, ¿verdad? Y eso yo creo que es consistente con lo que creemos aquí en el Beto Podcast y en La Diestra, que es un gobierno más pequeño, ¿verdad? Pero si hay tantas juntas de expertos y todas estas cosas y tanto control, va a ser bien difícil bajar las contribuciones para todo el mundo, porque necesitan un andamiaje gigantesco para poder operar toda esta ingeniería social desde el gobierno. Así que llevamos nosotros una pesada carga mayor. En tercer lugar, además de esos dos temas, en el caso de los que han sido parte de la Ley 22, que ya es el aspecto comunitario, esta ha sido la experiencia por lo menos en Rincón, en Luquillo, en Isabela, en Dorado con esteroides, por mencionarte solo algunos, Vieques. Y es, el extranjero compró la propiedad. Esa propiedad no es accesible para, ¿verdad?, personas de esas comunidades. En muchas ocasiones quienes vienen entonces para comprar apartamento o alquiler son también extranjeros, pero no vienen para respetar la cultura puertorriqueña, no vienen para integrarse a la comunidad a la que van a vivir, vienen con la actitud de capataces de finca. Y te lo digo por vivencia propia. Mis abuelos tuvieron un apartamento en Luquillo. Recientemente yo visité el área de Luquillo y voy a un sitio que existe históricamente, que es el Flamboyán. La composición de la clientela completamente distinta. Y esto suena, ¿verdad?, simple, pero fue así. Yo conozco a los dueños, había ido ahí de siempre y voy a comprar 2 bolsas de hielo. Compro una, abro el portón de la parte de atrás del negocio, la saco y una extranjera me grita, close the gate. Como si fuera, tú sabes. Y yo puse la bolsa de hielo en el carro, viré, cogí la segunda bolsa de hielo. Close the gate. Le dije, yo no tengo que cerrar esto porque voy a buscar una bolsa de hielo. Ya, nada, un intercambio breve. Insultado. Pero lo que te quiero decir es que esa actitud de que ellos vienen a mandar es una actitud que no vienen a integrarse a la comunidad. Puerto Rico es un país que le da la bienvenida a los extranjeros. Sí, pero tiene que ser en unas condiciones que respeten también lo que nosotros somos como pueblo, nuestra idiosincrasia, lo que es, ¿verdad?, nuestra cultura comunitaria. ¡Close the gate! Y no vienen así. Y lo que ha pasado en Puerta de Tierra no es una revitalización de cascos urbanos. Es la oportunidad de, ante un país empobrecido, en quiebra, comenzar a especular en el mercado inmobiliario, crear burbujas inaccesibles económicamente para nosotros y entonces ir desplazándonos de nuestras comunidades. O finalmente, como usted señaló, pues la gente coge un avión y se va porque ya no puede vivir aquí. Si el gobierno, por ejemplo, después de María, hubiese utilizado adecuadamente los fondos de recuperación y reconstrucción, podía invertir en la revitalización de muchas de esas estructuras para mantener integridad comunitaria y accesibilidad y asequibilidad para la vivienda. Pero las prioridades no eran esas. Ok. Hay tantas cosas ahí, ¿verdad? Obviamente él está jugando con la parte emocional de circunstancias
que suceden de personas extranjeros, como él les llama, que vienen aquí y son unos hueles y son unos pendejos y nos tratan como mierda. Y esas personas que se vayan para el carajo. Y eso también lo hacen puertorriqueños aquí, entre nosotros no los hacemos. Y puertorriqueños que se van a otros lados, en fin, sí, el humano tiende a ser así, tiene la capacidad de ser así, y hay algunos que son así. Eso no quita tus derechos de propiedad, eso no quita tus derechos de libertad de expresión. Piénsenlo. Yo voy a quitarle un derecho de propiedad a alguien porque me cae mal. Ese es el punto del derecho a la propiedad. Ese es el punto de la libertad económica. Es lo mismo que la libertad de expresión. La libertad de expresión existe ¿para qué? Para que personas que me caen mal digan cosas que no me gustan y hasta que me insulten. Eso es precisamente para que existe el derecho a la libertad de expresión. Porque si fuese el derecho para decir cosas que a mí solamente que me gustan y nunca me retan y no me ponen incómodo por personas que me caen bien y son mis mejores amigos, fuese necesario crear ningún derecho de libertad de expresión. Lo mismo con libertad económica. Lo mismo con propiedad privada. Uno no limita estos derechos porque la persona te dijo "Close the gate". Tú puedes estar en contra de dar incentivos. Yo no estoy diciendo que no estés en contra de dar incentivos. Pero las razones por las cuales estás en contra no son razones que son consistentes con la prosperidad de Puerto Rico. Porque están muy cerca de jugar, de volar, demasiado cerca de restringir los derechos de propiedad privada. Al punto que solamente puedas exigir tu derecho a propiedad privada si me caes bien o si vives más o menos como yo creo que tú debes vivir. No, al contrario. Si nosotros queremos que personas salgan de la pobreza se vaya reduciendo. Vean el episodio que hice la semana pasada donde lo explicó el economista Miguel Anchos Bastos. Eso es producto de una cultura que valora el futuro, que valora el ahorro, la inversión, y eso es lo que nos hace crecer. Si nosotros estamos en contra de la inversión todo el tiempo, le ponemos tantos requisitos para ser inversionista en Puerto Rico, principal, caerle bien a Juan Dalmau, no vamos a invertir, no va a crecer, se va a limitar, se va a seguir limitando. Precisamente porque tenemos una economía tan regulada, tan centralizada en el gobierno, es que la inversión aquí no acaba de arrancar. No queremos añadirle a eso, que eso es lo que le está proponiendo. No es todo, o sea, él no ha hablado nada de quitar las trabas que existen, al contrario, está diciendo, no, tiene que haber nuevas trabas. Tiene que haber controles de precios, tiene que decirme quién eres, tienes que demostrar que te vas a integrar a la comunidad, tienes que... O sea, todas estas reglas que él está insinuándolas sin decirlas, ¿verdad?, explícitamente, las insinúa, ¿verdad? Y si uno le cree y lo pone y lo lleva a la conclusión lógica, pues eso, ahí es que termina. Él no está hablando de quitar trabas, está a seguir añadiéndole unas nuevas que son hasta más subjetivas que si te integras o no te integras, ¿verdad? Eso reduce la inversión. Si reduce la inversión, reduce el desarrollo económico. Si tú pudiste haber cogido los fondos federales y arreglar ciertas propiedades, que estoy seguro que lo están haciendo bien lento, whatever. Si ponle que lo hagan, ponle que es verdad, él lo hubiese hecho bien rápido. Si no hay desarrollo económico, esa propiedad se iba a deteriorar en un par de años y hubiese pasado exactamente lo mismo. Si somos tan enemigos de la inversión, pasa lo que pasa aquí y seguirá pasando. Que no hay desarrollo económico, no hay oportunidades. Y una forma de ser enemigo de la inversión es decir, tienes que hacerlo como yo diga, cuando yo diga, como yo diga, el precio que yo diga, cuánto yo diga, con quién yo diga, bla, bla, bla. Poner las reglas de que tiene que ser a tu manera. Entonces, bueno, si tú quieres jugar el papel de inversionista, coge tu dinero y hazlo tú. No estés diciéndole a los otros que con su dinero, con sus propiedades, con su capital, tienen que hacerlo como tú lo harías. Pues hazlo tú. Hazlo tú con tu capital. Pues vamos a hablar de eso en un momento. Antes de pasar del tema de la ley 22, me interesa eso que usted mencionó de
el costo de la ley 22. Vamos a Porque yo los estuve números. mirando informes y números y tratando de entender una discrepancia que hay entre cómo Hacienda calcula el costo de la ley 22 versus el Departamento de Desarrollo Económico. Hay una diferencia entre los números. El Departamento de Desarrollo Económico dice que el costo de esta ley son unos 180 millones, mientras que Hacienda dice que son 600 millones. Hay una gran diferencia entre esos dos y estuve hablando con expertos entendiendo un poco. Para explicarles rápido. Cuando se hacen los costos de ¿verdad? Cuando uno analiza los incentivos, el rendimiento de los incentivos, los incentivos son las leyes que el gobierno da para beneficiar ciertas actividades. En este caso, yo estaba hablando de la ley, lo que era la ley 22, que ahora es parte de la ley 60, que agrupó todos los incentivos. Pero en fin, es una línea en la ley 60 que dice, si tú eres un inversionista residente que tiene unos criterios, pues tú te puedes mudar a Puerto Rico y no pagar ciertas contribuciones, ¿verdad? Y tienes que vivir aquí, tienes que hacerte residente, por ende tienes que vivir aquí la mitad del año, bla, 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 bla. ¿Ok? Cuando se calcula el retorno de inversión, se trata de estimar cuál es el costo, que es cuánto le está costando al gobierno de Puerto Rico el hecho de que exista ese incentivo, para tomar ese costo y compararlo con cuáles son los beneficios que ese incentivo está trayendo al gobierno de Puerto Rico, y cuando los comparas, ver si los beneficios son más grandes que los costos. Eso es lo que ella está diciendo ahí. Cuando el Departamento de Desarrollo Económico hizo un estudio, que yo lo he mencionado antes en el podcast, hizo un estudio, llegaron a un costo de 100 y pico millones, que ya fue lo que ella dijo, 180 millones, versus cuando el Departamento de Hacienda hace el cálculo, todo lo mismo, llega a 600 millones. O sea que el Departamento de Desarrollo Económico dice 180 y Hacienda dice 600. O sea que son muy distintos el estimado de costos de este incentivo por estas dos instituciones dentro del gobierno. Yo puedo explicar por qué pasa, vamos a ver cómo ellos Poco reaccionan. a qué se debía esa diferencia. Pero el punto es que sí hay ese costo tributario, pero el argumento tanto del Departamento de Desarrollo Económico que apoya esta ley como de las demás personas que la apoyan, es que no es un gasto real porque estas personas no estuvieran aquí si no fuera por esa ley 22. Y que según el informe del Departamento de Desarrollo Económico, entre los impuestos sobre ingreso que sí tienen que pagar y el IVU, en el 2022 se recibieron 170 millones entre esas dos cosas. Entonces mi pregunta para usted, de hecho en el documental sale el desarrollador y empresario Federico Estuve, que dice que si se elimina la ley 22, Puerto Rico se va a convertir en un gueto. Su respuesta a eso, y también a esta idea de que dejaríamos de cobrar esos millones que pagan en otros impuestos y que si se van, pues no tenemos ningún beneficio. Bueno, primero, sobre las expresiones del desarrollador. Puerto Rico, aun cuanto, ¿verdad?, es esa palabra y su connotación de ser un gueto, realmente es una jurisdicción empobrecida, en donde hace un par de semanas el Fondo Monetario Internacional emitió un informe donde el nivel de decrecimiento económico de Puerto Rico está en último lugar de toda nuestra región, empatado con Haití. Haití es un estado fallido, no tiene gobierno. Y por lo tanto han sido las condiciones de los modelos tributarios existentes y anteriores, el nivel de dependencia, el mantener a 60% de la población bajo niveles de pobreza, lo que ha condenado al país el colonialismo, el que ha abierto la puerta para que exista un nivel paupérrimo en Puerto Rico de precariedad económica, social, etc. Por lo tanto, no puede decirme que gracias a la ley 22 esa realidad no se está viviendo. Al contrario, están explotando a esos sectores que por esa condena del empobrecimiento, en algunos sectores hay propiedades abandonadas para que vengan entonces y terminen de desplazar esas comunidades. Esa es la consecuencia social. Esa no tiene precio. So que la razón por la cual hay pobreza y no hay crecimiento económico en Puerto Rico es por la ley 22 o por las políticas de bajas contribuciones. La realidad de Puerto Rico es mucho más compleja que eso. Él habla de la dependencia de los fondos federales, ¿verdad? Por ahí hay algo. La cultura de Puerto Rico ha cambiado muchísimo, de una cultura de trabajo y disciplina a una cultura, ¿verdad?, de dependencia, como él bien establece.
Yo no diría que la razón por la cual Puerto Rico no se ha desarrollado más es porque las contribuciones son bajas o porque estamos atrayendo inversionistas. Sí, ¿verdad? Si uno mira los ejemplos del mundo, es lo opuesto. Las economías que se terminan desarrollando de manera sostenible y prosperan tanto los nativos como ¿verdad? Los nuevos miembros que se integran a esas sociedades son las que atraen inversión extranjera, mantienen contribuciones bajas, garantizan derechos de propiedad, ¿verdad? Garantizan libertad económica. O sea, los números están ahí, los experimentos, hay 1000 experimentos, ya esto se ha tratado 1000 veces. O sea, decir que la razón es porque hay bajas contribuciones no es cierto. Si lo que le está diciendo es que el mantengo de los fondos federales nos está haciendo mucho daño, yo comparto con él, yo estoy de acuerdo. ¿Pero por qué es? Porque es un gobierno regalándole cosas a los ciudadanos sin nada a cambio, ¿verdad? En este caso, quitándole los derechos de propiedad a los ciudadanos americanos, que son que pagan la mayoría de esas contribuciones. So que como quiera, ¿verdad? Lo que le está diciendo que tiene cierta verdad, ¿verdad? No lo voy a minimizar. Su filosofía, él está impulsando una filosofía que es más de eso, que es más gobierno, más grande, más garantía. Si no puedes pagar tu propiedad, si quieres vivir ahí, no la puedes pagar, pues yo te voy a garantizar que puedas, porque le voy a decir a este que no te pueda subir el precio. Es más paternalismo. Si lo que está diciendo la causa de estos problemas es paternalismo, su propuesta es paternalismo en esteroides. Segundo, dentro de los propios números que te han dado a ti, yo he tenido conversaciones con economistas que tienen esa dificultad de establecer por los números que varían dependiendo con quién argumenta, si es favorecedor de la ley 22, desarrollo económico. Si quieres entonces el argumento global, tienes el de Hacienda. Entre otros, que son cálculos también de entes independientes. Yo les voy a explicar cuál es la diferencia. Mira cómo Hacienda lo calcula. Hacienda dice, ¿cuánto pagarían estas personas si estuviesen en Puerto Rico y pagaran la tasa regular que paga todo el resto de las personas? Y hago ese cálculo, $600 millones. Eso es básicamente lo que hace Hacienda. O sea, que ponle que tú eres un restaurante, la gente no viene, tú tienes ¿verdad? Tú vendes un canto de carne, un churrasco, lo vendes a $20, la gente no viene. Entonces tú dices, bueno, pues yo voy a tirar un descuento para los que vengan en grupos grandes, digamos. Si tú vienes, compras churrasco, si vienes en un grupo grande, el churrasco te cuesta $10, la mitad. Porque ahí pues te vendo alcohol, qué sé yo, y gano por el otro lado. Quizás en el churrasco no gano, pero gano por el otro lado. Viene Hacienda y dice, bueno, pues el costo de ese descuento es que le pudiste haber cobrado $20 y le cobraste $10. Esa es la genialidad. Eso es lo que está haciendo Hacienda, básicamente. El Departamento de Desarrollo Económico es un poco más sofisticado y dice, bueno, yo no puedo pretender que yo estoy dejando en la mesa, porque al final el punto de calcular un costo es más o menos tener una idea de que estás dejando en la mesa. El Departamento de Desarrollo Económico dice, yo no puedo decir que yo estoy dejando en la mesa todo este dinero porque estas personas, cuando yo les cobraba los $20 del churrasco, no venían. O sea, yo no puedo decir, le pudo haber cobrado 20. No, porque si le pudiste haber cobrado 20, no hubieses creado el incentivo porque ya hubiesen venido por $20. O sea, que el Departamento de Desarrollo Económico dice, bueno, yo no te pude cobrar 20 y terminé cobrándote 10. En el caso del churrasco, terminé cobrándote 10. Maybe te pudo haber cobrado $12. O sea que mi costo, en vez de cobrarte 10, te pudo haber cobrado 12, $2. Y así hacen el cálculo, y esos son los 180 millones. El Departamento de Desarrollo Económico utiliza la tasa de 4%. Dice, en vez de decir que tú no pagas contribuciones sobre ganancias de capital es cuando alguien vende su empresa o cuando en la bolsa de valores tienen una ganancia. Es ganancias de inversiones, ¿verdad? No de ingresos, no es tu salario ni nada, sino que hiciste una inversión y luego esa inversión la vendes para adelante, esa ganancia. Eso es una ganancia de capital. Ok, pues en vez de decirte que pagas 0 en ganancias de capital, maybe te cobro 4%. Y si te cobrara 4%, aún no es lo mismo que paga todo el mundo. Sigue siendo un incentivo. Pues si te cobrara 4%, pues ese 4% hoy en día yo lo estoy dejando en la mesa. Y ahí hay 180 millones. Okay, esa es la diferencia del análisis. En ninguno de los escenarios es el gobierno de Puerto Rico dándole chavos a las personas. Esto no sale del bolsillo de nadie y se le da. Está jugando con el precio. El gobierno está jugando con el precio. ¿Cuál es el precio que yo necesito cobrarte, ¿verdad? Para que tú vengas aquí y hagas ciertas inversiones, cierta actividad económica, similar al ejemplo que puse del restaurante. Lo que sí no tiene sentido es pensar
que el costo es el costo completo que él está mencionando que dice Hacienda, que dice el Departamento de Hacienda, que dice, no, es el total. ¿Verdad? Yo te pude haber cobrado 15%, que es lo que paga todo el mundo en las ganancias de capital. En vez de cobrarte 0, te pude haber cobrado 15. Bueno, mira la incongruencia. Cuán inconsistentes son los izquierdosos que el Juan es increíble. Cuán inconsistentes son. Porque si ellos dicen, mira cómo empieza esta conversación. El desplazamiento o algunos desplazamientos son productos de la Ley 22. ¿Verdad? Eso es lo que te dicen. Ok. Y yo, para evitar esos desplazamientos, yo, Juan Dalmau, no Beto, para evitar esos desplazamientos, voy a eliminar la Ley 22. Porque si yo elimino la Ley 22, elimino los desplazamientos, porque los desplazamientos son provocados por la Ley 22. Ok. Ahí, dentro de ese análisis, dentro de esa lógica, él está diciendo que la razón por la cual vienen estas personas, que son los que desplazan, entre comillas, su lenguaje, no mi lenguaje, yo no creo que es desplazamiento, pero la razón por la cual vienen estas personas, quienes son los que desplazan, es la Ley 22. Cuando yo calculo el costo, no puedo presumir que hubiesen venido sin la Ley 22. Porque entonces no le puedo achacar a la Ley 22 como el causante de los desplazamientos estos. Tienes que decidirte. Si la Ley 22 es la que causa desplazamientos, el costo de la Ley 22 no puede ser el costo total. Porque para decir que es el costo total, presume que hubiesen venido sin la ley, sin el incentivo. Pero a ellos no les importa la lógica. A ellos lo que les importa es la narrativa para crear emociones, para ganar votos y tener control y tener poder. Eso es todo lo que está pasando aquí. No hay que ser lógico. La lógica es irrelevante para ellos. Pero la realidad es que aún tomando el dato más conservador, que es el del Departamento de Desarrollo y Comercio, Económico y Comercio, tú tienes que nos cuesta tributariamente, según ellos, 180 millones de dólares. Pero ellos dicen que gracias a la ley se reciben 175 millones, 170 millones. Por lo tanto, ni siquiera hay una ganancia sobre el costo. Bueno, la realidad es que yo escogí esos dos pensando en impuestos sobre ingreso IVU. Ellos hacen el argumento que hay otros impuestos y otros. Por ejemplo, es que también en el cálculo incluyen las donaciones, que son unos 10 millones de dólares. Yo cuestiono esos 10 millones de dólares, donaciones, ¿a dónde están yendo esas donaciones? Entonces yo por eso escogí esos dos. La realidad es que ellos ponen el beneficio en unos 200 millones y dicen, mira, sí, nos está dando algo positivo. Es un return on investment de me parece que era un 9%. Y por lo tanto, tómate ese número que te han dado, un return of investment de 9%. Pero ¿cuánto es el costo de la disgregación de una comunidad para el gobierno? ¿Cuánto es el costo para nosotros como contribuyentes de personas que no tienen acceso a vivienda? ¿Cuánto es el costo del sinhogarismo en Puerto Rico? ¿Cuánto es el costo, no solamente económico, también me refiero al costo social, de que haya menos oportunidades para que jóvenes puedan adquirir una vivienda segura, ya sea mediante alquiler o compra? Y entonces cada vez que uno escucha, ¿verdad?, las defensas de, por ejemplo, cuando yo tuve la discusión, y esto es un poco una discusión filosófica, pero es lo bueno de esto, que esto es una conversación. Pero él está atribuyendo todos estos problemas, ¿verdad?, a esta ley, ¿verdad?, a estos fenómenos. Dice, ¿cuál es el costo de estas cosas? ¿Cuál es el costo ¿verdad?, de todas estas cosas como si fuesen únicamente provocadas por esa ley? Pero esto es típico en las conversaciones políticas y en debates así culturales. Hay que estar bien pendiente. ¿Qué es lo que hacen? Te mencionan todo lo negativo de la ley. Todo lo negativo que ellos atribuyen a la ley, ¿verdad? Porque probar causalidad aquí es mucho más complejo. Los aumentos de las propiedades, los aumentos de los sin hogar, que ahora, creo que son los deambulantes, no sé por qué le cambiaron el nombre, ¿verdad? Todos esos aumentos, él dice que son provocados por esta ley. Obviamente eso no es cierto. Eso que habría que ver en los márgenes cuánto aumentó por esa ley, pero no voy a entrar en nada de eso. Pero el punto, mira la estrategia. La estrategia es, ellos te van a decir todo lo negativo, ¿verdad? Y ellos te pueden decir, si no existiera esta ley, nada de estas cosas pasarían. Y no estamos perdiendo nada. No hay un trade-off. ¿Se acuerdan el episodio que hicimos de energía?
No sé si todo el mundo aquí lo ha visto, pero búsquenlo. Yo explico el concepto del costo de oportunidad, de los trade-offs. No hay escenario perfecto. No hay escenario perfecto. Pero cuando él te está diciendo todas estas cosas negativas, nunca habló de las cosas positivas. Han creado empleo, hay inversión, pagaron al gobierno de Puerto Rico, pagaron de verdad, cash, no es un cálculo estimado, que sino pagaron, aquí lo tengo en el estudio, pagaron en income tax, que ellos dicen que no pagan ninguna contribución, ellos pagan la contribución de ingresos igual que tú y yo, la misma, pagaron 143 millones, 32 millones en ganancias de capital, se estima 25 millones en IBU de su consumo. Todo eso ellos pagan esas contribuciones normales. Pagaron un total de 200 millones de dólares. Han creado empleo, ¿verdad? Pero eso no lo menciona. O sea, al final él lo que te está pintando es si esta gente se va, nos ahorramos esos 180 millones, que no te los ahorras. Eso es un cálculo esotérico. Te explico ahora por qué. Nos ahorramos y de repente los deambulantes tienen donde vivir y los jóvenes tienen donde vivir. Magia. Es por magia. Y no hay ningún, ¿verdad? No hay ningún sacrificio. Esas personas que tenían empleo, ¿verdad? Por las inversiones que habían hecho estos individuos, las empresas que han creado. Eso no hay ninguna consecuencia. Esos empleos no se pierden, mágicamente aparecen. O sea, no te está presentando los dos lados. No estoy en un debate. Tiene un minuto para contestar cuál es su plan de tal cosa. Así que me siento muy, muy, muy feliz de este diálogo. Pero, sí, aquí tenemos más tiempo. O sea, aquí tenemos más tiempo. Cuando se aprobó la reforma laboral, por ponerte un ejemplo, porque son los mismos actores en muchos de estos casos, la reforma laboral venía a facilitar el que hubiese más negocios, más empleo, y la fórmula era menos días de vacaciones para los trabajadores, para los empleados y empleadas del sector privado, menos días de maternidad, menos días por enfermedad. Y yo en el debate planteé lo siguiente. El problema de esa visión es un ensayo que escribió Ayn Rand. Ayn Rand era una mujer rusa que emigra hacia los Estados Unidos y se convirtió en una ideóloga de la visión de la ley de la jungla en términos del mercado y la economía. Ajá. Y el argumento de Ayn Rand en uno de sus ensayos. Vamos a ver si leyó a Ayn Rand. Vamos a ver. Que se titulaba... Ayn Rand es una filósofa de libre mercado, derechos individuales, una rusa, como él dice, que se escapó de la Unión Soviética. Cuando estaba la revolución soviética, temprano en su vida, se mudaron y terminó en los Estados Unidos. Y escribió un libro bien famoso, varios libros bien famosos, pero uno de los más famosos se llama Atlas Shrugged. Búsquenlo. La virtud del egoísmo. Y en ese ensayo ella explicaba lo siguiente. Ella explicaba que lo que sucede es que hay seres humanos que son virtuosos, tienen virtud. Y su virtud se mide a base de su capacidad de amasar capital. Y que aquel que no lo logra es porque tiene un defecto de virtud. Y por lo tanto su rol social tiene que ser aportar con el sudor de su frente y su trabajo, bajo las condiciones que sea, porque los virtuosos tienen que continuar amasando su capital. Esa era la tesis. Sí. No. Eso está demasiado simplificado. Eso no es lo que ella está diciendo. Ella es verdad que escribió unos ensayos que se llaman la virtud del egoísmo. Ella define el egoísmo de otra manera, no como tú te lo estás imaginando. Es más, ¿verdad? Que estés pensando en tu interés personal. Siempre, obviamente, tú defines lo que es tu interés personal, ¿verdad? Yo puedo decir, yo voy a estar siempre buscando mi interés personal, pero mi interés personal integra el bienestar de mis hijos, de mi familia, de mi comunidad. Pues mi interés personal no es ese egoísmo que tú te estás imaginando, es algo un poco más sofisticado. Y está diciendo que nadie tiene la legitimación ni el derecho de estar diciéndome a mí que yo tengo que hacer con mi vida y con mi tiempo y utilizando las armas del gobierno, lo que sea, para imponerme esa visión que tú me puedes tratar de persuadir, pero al final pues me toca a mí decidir, porque eso es lo que significa libertad y asumir responsabilidades, etcétera, etcétera. Ella no estaba, no era esto de que si tú eres un bacalao, sométete a los virtuosos, como está presentando aquí Juan Dalmau. Pero si te fijas, miren el lenguaje que él utiliza, amasar capital, como
Lo sigue mencionando, es como Bianca al principio estaba diciendo lo del lucro y ahora él dice amasar capital. Es como si generar riqueza no tuviese un beneficio social al hacerlo. Esa es la diferencia. El libre mercado, ¿verdad? Lo que busca es que cuando tú persigas generar riquezas, para tú poder generarlas, tienes que añadir tanto valor a los demás. Él lo hablé en otro episodio. Tú tienes que integrarte a la sociedad. Tú tienes que entender lo que valoran para que tus productos satisfagan sus necesidades y utilices menos recursos, ¿verdad? Para crear esos productos y tengas ganancias. O sea, que sea eficiente en el uso de recursos. Al ser eficiente en el uso de recursos, transformar esos recursos en un producto final que añade más valor que la suma de los recursos que usaste para crear el producto. Si haces eso bien por mucho tiempo, que es bien difícil hacerlo, y si fuese fácil todo el mundo lo hiciera, es bien difícil hacerlo, vas a generar capital. Pero ese capital, ¿qué representa? ¿Qué refleja? Todo el valor que añadiste. No es algo que pasa así como que, tengo capital y me clavé a los demás. Eso puede suceder si me robo el dinero. Y eso sucede en el no libre mercado. Eso pasa más en los gobiernos. Los gobiernos grandes no juegan, o los gobiernos en sí no juegan bajo esas reglas. O sea, que ellos pueden cobrar contribuciones, quitarte tu productividad y hacerse ricos ellos. ¿Verdad? Nosotros creemos en que más cosas sean en el libre mercado. Porque cuando se toman mejores decisiones. Pero en fin, también cuando alguien gana, se nos quita la sospecha que ganó con trampa. Hoy en día el gobierno es tan grande y tenemos esta relación no saludable con el lucro y con la riqueza, porque creemos que todo el mundo que está ahí es porque hizo trampa, o porque tiene pala, o porque fue corrupto, etcétera, etcétera. Pero eso pasa porque el gobierno controla tanto del dinero que no se está dando en libre competencia, ¿verdad? No es en libre competencia que esa persona participó y ganó. Si fuese en libre competencia, esa percepción se debe reducir. O sea que es más, él está haciendo el argumento para nosotros. ¿Okay? O sea que no hay que ver con ojos negativos el capital, la persona que haya hecho mucho dinero, siempre y cuando lo haya hecho en un libre mercado. Si lo hizo fuera de un libre mercado, crea escepticismo. Pues claro que lo debe crear. Pero en el libre mercado no debes tener ese escepticismo. No debes tener ese escepticismo, porque eso significa alguien que añadió mucho valor por mucho tiempo a muchas personas. Por eso se titulaba La virtud del egoísmo. El que es virtuoso no tiene que ser empático, solidario con respecto a aquel que no tiene virtud, porque es inferior. Esa era la conclusión. Y entonces cuando uno mide este tipo de impacto, no se puede medir solamente en dólares y centavos, aunque tiene su impacto en dólares y centavos, pero tiene un impacto social. Y al tener un impacto social, quien paga las consecuencias de esos impactos es precisamente nosotros como pueblo, por medio de programas que hay que adoptar por parte del gobierno de Puerto Rico, por parte de lo que es el presupuesto del Fondo General, etcétera, etcétera. Así que yo creo que la visión de quienes han defendido esa propuesta es defectuosa, porque no mide factores determinantes dentro de lo que es un modelo de una sociedad en su totalidad. Por eso cuando varios economistas en Puerto Rico ya lo habían planteado, pero en la última visita que hizo Joseph Stiglitz, que es Premio Nobel de Economía, vino invitado por Espacios Abiertos, que es un instituto no... Joseph Stiglitz, Premio Nobel de la Economía, es cierto. Premio Nobel, ganó el Premio Nobel porque hizo una aportación. Era algo explicando y cuantificando que cuando jugadores en el mercado, en el libre mercado, tienen acceso a diferentes informaciones, a diferente información, pues se crean oportunidades, se crean malas decisiones del mercado, se crean ineficiencias. Ok, eso lo sabe todo el mundo. Pero no es que se ganó un premio Nobel por desarrollo económico per se. Sin embargo, Joseph Stiglitz es alguien que ha estado bien activo, muy activo en Latinoamérica. ¿Con qué personajes de Latinoamérica ustedes creen que Joseph Stiglitz ha estado involucrado? Les voy a dar 3 chances para adivinar. Vamos a ver.
No puede ser, Beto. Si Juan Dalmau lo menciona, no puede ser. No vayas para allá, Beto. No empieces a meter miedo, chico. No. Joseph Stiglitz ha sido, aquí le llaman, el patrón de la izquierda radical en latinoamericana. Esto es un artículo que escribió Axel Kaiser, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso de Chile. Es una de las voces fuertes en YouTube, en Internet, sobre el capitalismo, el mercado libre. Axel Kaiser. Y él está hablando de este economista que, como tiene la marca de premio Nobel, viene de la Universidad de Columbia en Nueva York, pues se le abren las puertas y todo el mundo le da las puertas y como que pues vino el gringo a decirnos que lo que estamos haciendo está bien. Pero ¿qué es lo que decía? Cuando se trata de socialismo, el desprecio de Stiglitz por la libertad económica y la democracia liberal parece no tener límites. En ningún otro lugar lo demostró tan claramente como en sus visitas a Cuba en el 2002 y 2016. Reflexionó públicamente sobre su encuentro de 2002 con el dictador Fidel Castro en los siguientes términos. 2002. Esto no es el principio de la revolución, la gente está confundida. 2002. Recuerdo vívidamente la visita que hice a la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba, cuando esta organización me invitó a la celebración de mi cumpleaños, el 9 de febrero. Fue a celebrar su cumpleaños a Cuba. Este es el referente de Juan Dalmau. Es que me la hace... El chiste se cuenta solo, ay señor. Y el asombro que sentí cuando Fidel se enteró de que era mi cumpleaños y me felicitó personalmente, fue extraordinario que él estuviera allí. Ahí vemos también una foto de Stiglitz con el comandante Fidel Castro. Aquí vemos con el otro comandante, Hugo Chávez. Stiglitz lo sabía, pero optó por atribuir el auge venezolano a las políticas populistas de Chávez. En su libro del 2006, Making Globalization Work, Stiglitz argumentaba que los gobiernos latinoamericanos de izquierda han sido a menudo castigados por ser populistas, porque prometen llevar la educación y la sanidad a los pobres y luchar por políticas económicas que no solo traigan un mayor crecimiento, sino que también garanticen que los frutos de ese crecimiento se compartan más ampliamente. Más adelante, escribió que el presidente venezolano Hugo Chávez parece haber conseguido llevar la educación y la sanidad a los barrios de Caracas, que hasta ahora apenas habían disfrutado de los beneficios de la rica dotación petrolífera del país. Ha sido un economista muy asociado con la izquierda radical en Latinoamérica. Aquí fotos con Cristina de Kirchner, Argentina, que creó la pobreza gigantesca que hay en Argentina, la hiperinflación por la cual pasó Argentina, que ahora Javier Milei está tratando de corregir. Evo Morales, socialista de Bolivia. ¿Okay? Este es el referente economista que Juan Dalmau menciona. Lo traigo porque además de escuchar sus ideas, tú también tienes que entender cuáles son sus intelectuales que lo están influyendo. Y él ha sido un poco más cuidadoso sobre eso, pero menciona esto, premio Nobel, pasa con ficha, pero analicen quién ha sido, a quién ha apoyado en Latinoamérica, qué políticas de desarrollo económico, más allá de su aportación de entender ¿verdad?, algo específico de los mercados, que fue la razón por la cual se ganó el premio Nobel. Economía, en desarrollo económico, en Latinoamérica, ¿con quién te has asociado? Está ahí, no me lo estoy inventando. Vamos a seguir con el video, ya estamos terminando. Gubernamental sobre el tema económico. Él planteó que ese tipo de medida, como la Ley 22, para un país en quiebra, es la fórmula, entre otras cosas, es la fórmula para perpetuar la pobreza y el fracaso fiscal. Porque esos no son los modelos que utilizan en otros países que están en similar situación que en Puerto Rico. Ok. ¿Cómo afecta fiscalmente la Ley 22? Si estas personas no venían para acá, ¿verdad?, esos 200 millones que pagaron no los recibiríamos. Y nos ahorraríamos ¿qué? ¿Verdad? Digamos que no vinieron. Todo pasó lo mismo, todo igual. Y no vinieron. ¿Tenemos nosotros más recursos ahora para invertir o menos recursos para invertir? ¿Tenemos más, ¿verdad?, más oportunidades de desarrollar la economía o menos oportunidades? Tú me puedes decir que no tenemos muchas más oportunidades, no es que han hecho nada, la gran cosa. Fine, yo puedo estar de acuerdo con eso. Pero decir que estaríamos mejor si ellos no estuviesen aquí, ¿a base de qué? ¿A base de qué? No es cierto. Esos 200 millones que sí están aquí no estuviesen.
Y no te ahorrarías los 180, porque los 180 es un costo de oportunidad, es lo del descuento del churrasco. Digamos que estamos de vuelta al restaurante del churrasco. Cobrabas $20. Nadie venía, ¿verdad? Nadie venía de afuera a comprarte el churrasco por $20. Tuviste la idea de bajarlos a 10. Vino gente. El churrasco maybe tenía pérdida, pero vendías alcohol, vendías Coca-Cola, vendías papitas, qué sé yo, y con eso compensaba. Vamos a decir que alguien se molestó y dice, es injusto que dé churrasco a 10, que le estén vendiendo el churrasco a 10 a estas personas. Quítala. Ok. Vuelves a poner el churrasco en 20. ¿Qué te ahorras? ¿Qué ganas? No ganas nada. No estaban viniendo con el churrasco en 20. Que puedes mejorarlo, que tú puedes exigirle, si vas a coger el churrasco de 10, pues tienes que comprar este alcohol que es más caro y tienes mejor margen y tienes que adoptar a alguien para que le enseñe. Sí, puedes mejorarlo, pues claro que puedes mejorarlo. Pero usarlo para crear una narrativa de ellos contra nosotros, de que ellos son los más, ¿verdad?, la causa de muchos de nuestros males y de nuestros problemas fiscales y qué sé yo qué. No es cierto, no es cierto. Y toda esta conversación, yo creo que da luz a lo que les mencioné al principio. Y cuando escuchabas también lo de Stiglitz, ¿verdad?, de cómo le traímos educación y sanidad a los pobres, todo eso, sí, siempre suena bonito, pero es el cómo lo estás haciendo, bajo qué principios lo estás haciendo. Todo lo que dice Juan Dalmau suena bonito, lo presenta de manera bonita. Y no es solo él, lo estoy usando a él porque él es la cara, ¿verdad?, de este movimiento, pero muchas personas que hablan así o creen en estas ideas, se las creen porque suenan bonitas. Pero cuando las entiendes, cuando tratas de analizar los principios que persiguen, si eres alguien, ¿verdad?, de libre mercado, de libertades individuales, esto está jugando en tu contra. ¿Okay? Porque eso que suena, como ellos lo presentan, es lo que al final le terminan llamando justicia social. Justicia social es esta narrativa que recoge todos estos males. Justicia social es incompatible. Si tú lo que dices, yo voy a crear un gobierno que va a atacar, a promover la justicia social, digamos, ¿verdad?, que eso es lo que dicen todos estos gobiernos de izquierda modernos. Promover, atacar, ¿verdad?, promover, impulsar la justicia social es incompatible. Es incompatible con la libertad de los individuos. Porque al final son estos políticos que empiezan a decir: eso que está pasando allí lo considero injusto, no me gusta. Y tú le preguntas cómo defines injusticia, porque aquí lo que hubo fue, ¿verdad?, dos adultos voluntarios que hicieron un contrato y bajo los términos y condiciones están actuando, ¿verdad?, dentro del marco contractual. No, pero no me gusta lo que está pasando. Es injusto. Pero tú le dices, ¿pero qué es lo que es injusto? Porque nadie está violando aquí ningún derecho de nadie. Sí, pero el resultado es desigual. Veo un desbalance que no me gusta. Veo mucha desigualdad. Veo que él tiene mucho y ese tiene poco. Sí, pero ellos llegaron a un acuerdo voluntario como adultos. No, pero ese acuerdo no es válido. No es válido porque él es más poderoso que este otro. Entonces yo, gobierno, tengo que meterme ahí. Yo te puedo presentar miles de narrativas como esa. Yo puedo hacerle la campaña a Juan Dalmau. No es difícil. Yo sé cómo eso apela a nuestros instintos emocionales y nuestros instintos morales. Pero la justicia no es un tema de desigualdad, es un tema de que se violó o no un derecho. La desigualdad no es injusta, es natural. Y si tú partes de la premisa que todo aquello que es desigual es injusto, pues te las vas a ver bien complicadas. La única forma entonces que tú puedes tratar de llegar a algo justo, llegar a la justicia social, es un gobierno gigantesco que en todo momento que haya una desigualdad se mete. ¿Para qué? Para eliminar esa desigualdad. ¿Cómo lo hace? Pues le quita a uno, se lo das a otro. ¿O cómo otra forma lo hace? Aplica las reglas distintas, ¿verdad? Bajo reglas iguales, ¿verdad? Nosotros somos todos desiguales y nos aplican reglas iguales, pues el resultado va a ser desigual. Si yo juego baloncesto con LeBron James, el resultado va a ser desigual. La regla es la misma. El tiro de 3 cuenta lo mismo para mí, el running es running, el de 2, el tiro libre, el foul, el outside, todo es lo mismo. Las reglas son las mismas. Partimos de lugares desiguales. Él tiene unos talentos que yo no tengo, un entrenamiento que yo no tengo, una estatura que yo no tengo, etcétera, etcétera. El resultado va a ser desigual. Él me va a ganar, siempre por pela.
Si yo considero desigual como injusto, pues en ese caso lo que yo tengo que hacer es cambiar las reglas que a mí me aplican distinto que a él. Si yo meto una guira, me vale 10 puntos. Vale 10 puntos. Y si LeBron James mete una guira, vale 1 punto. Y maybe, como quiera, pierdo, pero hasta que quiera igualar. O sea, la justicia social, que nace de un concepto de igualdad de resultados, siempre significa un gobierno grande que nos trate a todos desigual. Ellos deciden. Pues aquí subo este precio, como él estaba diciendo. Aquí subo este precio, si te comportas de esta manera, te doy unos puntitos por aquí, te trato por acá. Y ellos son los ingenieros. Y eso es incompatible con la libertad individual. Porque ya no eres tú actuando, ¿verdad?, según lo que tú valoras. Ahora tú tienes que actuar según lo que el gobierno, te dice que valores. Y él te dice a ti qué puntos tú tienes, dónde comienzas, por dónde es el tiro. Y sé que suena bien, medio conspiración y lo que sea. Solo sigan sus principios, solo sigan su lógica. Siempre escuchen lo que está diciendo, traten de ponerlo en práctica. Y de eso extraigan los principios. ¿Qué es lo que le está considerando como bueno, como malo? ¿Qué es lo que le está persiguiendo? ¿Verdad? ¿Está respetando la libertad o está buscando pasarse la libertad por buen sitio, pasarse la propiedad privada por buen sitio para llegar a lo que él considera bueno? Sin importar los que están jugando el juego. Sin importar nosotros los ciudadanos que somos los que estamos actuando. No importa que mi decisión hubiese sido por aquí. No, él quiere que sea por allá. Y como él quiere que sea por allá y él es sabio y él está conectado, él tiene la señal, llegué a la señal, no, hay que irse por aquí. Pues entonces él te va a obligar. No, por allá no puede ser. Por ahí no se puede. No se puede. No puedes hacer eso. ¿Pero por qué si no estoy violando nada? No, porque no. Porque no produce lo que a mí me gusta que produzca. Ese es el punto de todo esto. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Yo sé que hay muchas personas que me escuchan que lo apoyan, muchas personas jóvenes que lo apoyan, muchos capitalistas que están hartos del bipartidismo y de todo lo que se ha hecho aquí y lo apoyan. Yo estoy harto del bipartidismo también. Yo estoy harto de los gobiernos grandes y las regulaciones y la falta de libertad individual que existe en Puerto Rico, especialmente la libertad económica. Yo estoy harto. La solución a eso no es más de eso. Y mucho menos cuando viene con un sazoncito del wokismo, de las políticas de identidad, de los hombres, las mujeres, la comunidad LGBTQ, los inmigrantes, el antirracismo, etcétera, etcétera, que está por todos lados. Ya vas a ver que las reglas estas de los expertos le van a aplicar distinto a los hombres y a las mujeres, a los blancos, a los negros, a los extranjeros, los locales, a los ricos, a los pobres, si me cae bien, si me cae mal, ¿verdad? Las reglas van a aplicar distinto y va a ser según lo que ellos valoran, según lo que los expertos valoran. Eso es lo que está en la mesa. Está disfrazado de un montón de cosas. Está disfrazado de justicia social, de igualdad, de que ¿verdad?, que a todos nos vaya bien, de la patria nueva, de la palma, del sol saliendo, la agricultura creciendo y nosotros comiendo frutas orgánicas y dándonos abrazos mientras las placas solares producen toda nuestra energía, donde no hay criminalidad, donde me tropecé y viene una ambulancia en 5 segundos y me lleva a un hospital y todo es gratis, te atienden súper rápido y la medicina y todo, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad?, está escondido detrás de todo eso. Pero no es distinto, son las mismas ideas de siempre. Están persiguiendo algo que no es alcanzable, que se convierte siempre en tiranía. Siempre en limitar las libertades individuales. En limitar tus derechos a vivir tu vida como tú entiendas, a tú negociar, a tú llegar a acuerdos. Y tú estás en una posición en la sociedad. A veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces estás en el medio. Tú tienes que navegar esa sociedad, que se te protejan tus derechos individuales de expresión, de religión, de propiedad privada, de que el fruto de tu trabajo te pertenece a ti, ¿verdad? Que se te protejan todos esos derechos para que tú puedas hacer esa navegación. Y no que estas personas te usen como balón político, como un peón, para ellos decir, mira, injusticia, mira, y usar eso como una marca para impulsar sus filosofías políticas. Nada, si a usted le gusta este contenido, dale like, suscríbase, compártalo. Nos vemos la próxima. Bye.